Tierra Nueva Radio. Evangelizando en la red. La radio cristocéntrica. Por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. La radio cristocéntrica. Evangelizando en la red. Cielo Nuevo y la nueva radio online. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Si cantamos Hosana,
sobre de esta nación. Declaramos que los cielos se abren sobre de esta nación. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú declares conmigo: Padre Celestial, yo creo en el poder de la sangre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de tu gracia. Y yo te pido, abre los cielos sobre esta nación. Muestra tu gloria, muestra tu poder una vez más. Sí, Señor. Yeah. Las 20 horas, 8 minutos. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, a todos los amigos que en este momento damos inicio a esta radio, tu radio online. Esto es Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio cristocéntrica. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Hoy es viernes 23, ¿sí? 22. Estamos viernes 22 de septiembre. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Esto es Cielo Nuevo y damos inicio a esta programación. ¿Qué será de mi alma? La Biblia nos enseña en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tengo el honor una vez más de presentar al equipo de trabajo. En esta noche me acompaña el reverendo Pastor Eduardo Grueso y nuestro hermano también, el Pastor Leonardo Intriago. Bienvenidos, mis hermanos, en esta noche. Gracias mil por la apertura. Otra vez estamos aquí esperando que sea una noche de gran bendición a todos los que escuchan. Que Dios nos ministre por medio de su Espíritu Santo. Estamos listos para empezar. Un saludo en esta noche y a los que nos ven en este momento en vivo, a todos los que están escuchándonos en esta radio Cielo Nuevo, de la Nueva Radio, con esta programación de Evangelizando en la Red. Estamos con ustedes, somos sus amigos y queremos compartir en esta noche las buenas noticias del Evangelio para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Sí, bienvenidos a cada uno de ustedes. Bien, entonces empezamos así con el segmento, como siempre, de señales antes del fin. Pastor, todo el tiempo disponible. Gracias otra vez. Bueno, estamos empezando y recuerde que estamos introduciéndonos. Quizás algunos ya están con la esperanza de escuchar esto de los últimos tiempos, qué está pasando, la voz profética realmente, qué será del anticristo y demás. Pero yo quiero rogarle un poquito de paciencia porque vamos temas por temas. Recordemos que la escatología habla de todos estos temas, como la vida, la muerte, el cielo, el infierno. También habla de la resurrección de los muertos, también de los eventos del porvenir, refiriéndonos a la palabra profética escrita y que vendrán en los próximos momentos a colación por parte de nuestra, por medio de la palabra de Dios. Es evidente que usted y yo estamos a la expectativa de todas estas situaciones, pero volvamos al tema que nos atañe en esta noche, ya que estamos caminando sobre el tema
sobre la resurrección de los muertos. Habíamos en algún momento hablado del profeta Daniel. Habíamos dicho que en Daniel 12 se nos habla de cómo muchos serán despertados del polvo, unos para vida eterna, otros para perdición, y solamente aquellos que están inscritos en el libro de la vida serán para salvación. Por otro lado, habíamos tomado el libro de Tesalonicenses, la carta, a los tesalonicenses, y habíamos hablado acerca de cómo el apóstol Pablo enseñaba a los de Tesalónica acerca de este tiempo de resurrección, cómo serían los momentos. Y por otro lado tomamos una parte también, y en esto nos habíamos quedado, de 1 Corintios, capítulo 15. Pastor Leonardo, si me ayuda, por favor, para volver a recapitular aquello de lo cual estábamos mencionando en el anterior programa. Amén, amén. 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad, pastor? Así es. Ok. Bien, estamos justamente porque hemos tenido un problema con el teléfono y se nos ha borrado ciertas cosas, pero aquí ya vamos a buscarle en la Biblia aquí directamente. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué versículo, pastor? Habíamos hablado del versículo 1 hasta el 3, me parece, pero sin embargo repitamos otra vez, porque recordemos que estamos aprendiendo. Recordemos, amados amigos, amados consiervos, amados hermanos, de que estamos recorriendo la palabra de Dios como nuestra fuente primaria de esta investigación y este aprendizaje. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver la palabra del Señor que nos dice aquí. 1 Corintios capítulo 15, leemos así también. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también os recibisteis, en el cual también os perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, y después apareció a los apóstoles, y a lo último a todos, como un abortivo me apareció a mí. Estamos en el versículo ¿cuánto, pastor? Versículo 8 estamos. Bien, entonces, pastor John, aquí la remarcación del apóstol Pablo a los Corintios es acerca de todos los testimonios de la resurrección de Cristo. Es claro, y tenemos que tener clarificado en nuestras mentes y nuestros corazones, que si no creemos en que Cristo murió y resucitó el tercer día, entonces nuestra fe es vana, pastor John. Así es, nuestra fe en vana, entonces estaríamos caminando en un terreno totalmente incierto, en un terreno que no hay fecundidad, en un terreno vacío. Creemos que la fe es la certeza, dice la Biblia, de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Entonces, creemos que con la fe, sin fe no podemos ni siquiera agradar al Señor. ¿Sí? Pero avancemos un poco más, ya que 1 Corintios 15 nos da algunos detalles de cómo será este evento magnífico, glorioso, un estruendo tremendo, y es el acto que está esperando la iglesia. Todas estas señales antes del fin que estamos viendo están en Mateo, pero estamos hablando primero de la resurrección para ir adentrándonos un poco más en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo, el cual la iglesia debe ser proclamadora de aquello, y también nosotros como creyentes y cristianos asegurarnos en Cristo Jesús de que estos tiempos son solamente dolores de parto. Amén. Pastor Leonardo. Sigamos con el versículo 1 Corintios capítulo 15 verso 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero en lo que la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo,
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Parece un trabalengua. Sí, parece como un trabalengua. Pero notemos algunas situaciones. Es una remarcación lo que está haciendo el apóstol Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, él está diciendo, a ver, un momento, si alguien ha creído en el Evangelio, tiene que saber con convicción segura de que Cristo murió y resucitó. Hoy por hoy predicamos a un Cristo resucitado. Amén. Recuerde que Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo resucitó de entre los muertos. Esa convicción es la que está promocionando el apóstol Pablo a los de Corintios, porque imagínense, ¿no? Si alguien creyó que Cristo murió y resucitó, entonces tiene convicción de que habrá resurrección. Amén. De lo contrario, entonces, ¿qué pasará, pastor? Porque entonces, aquí, siguiendo con la lectura, dice en el versículo 18 de 1 Corintios 15, dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Perdón, y voy a retroceder inclusive desde el 17 para aclarar esto. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Qué le parece, pastor John? Interesante. Es como decir, un momento, Cristo resucitó y yo tengo la convicción de que por esa resurrección, porque dice la palabra de Dios que es la primicia, o sea, el primero para que nosotros creamos realmente. Y también nos dice la Biblia que por un hombre entró la muerte, es decir, por Adán. Entonces nos habla de que el segundo Adán, que es Cristo, nos trae vida, es decir, resurrección después de la muerte, pastor. Cristo es la esperanza viva. Cristo es el nuevo amanecer. Cristo es aquel que nos ha dado la nueva oportunidad de ser salvo por Él. Él vino a morir por cada uno de nuestros pecados. Amén. Amén. Su palabra dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y mire lo que remarca la Escritura. Amén. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces vana nuestra predicación. O sea, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Es correcto. ¿Qué evangelio nosotros estamos pronunciando? ¿Qué evangelio emitimos? ¿Qué evangelio difundimos? Por ello es necesario que entendamos, comprendamos y como atalayas proclamar a un Cristo resucitado. Porque es verdad, Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó. Y eso nos da, yo decía un algo, ¿no? Es impresionante cómo le debemos dar la gloria, la honra y la alabanza a aquel que mató a la muerte. Porque al matarla nos dio victoria a nosotros. ¿Quién mató a la muerte, pastor? Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Explíquenos. Es que Él venció en la cruz del Calvario al resucitar al tercer día. Entonces la muerte quedó invalidada. Y hablo de la muerte eterna. Es decir, todos en un determinado momento tenemos que morir, pero al resucitar nosotros iremos con Él. Así lo dice acerca del arrebatamiento. Es decir, venciendo la muerte, Cristo nos ha hecho más que vencedores a nosotros. Amén. Y Él mismo resucitando ha remarcado que como Él resucitó, también todos resucitaremos en el día postrero, dice la Biblia. Es decir, que resucitaremos algún día para, obviamente la Biblia dice, para ser juzgados por lo que nosotros. Y cuando usted hablaba acá de que mató a la muerte, ¿será la muerte solamente espiritual o la muerte física?
Bueno, nosotros entendemos y comprendemos por la palabra de Dios que todo aquel hombre o mujer que se encuentra en delitos y pecados está muerto. Espiritualmente hablando. Entonces, el traer Cristo la vida a un ser humano es haberlo resucitado entre los muertos, espiritualmente hablando. Gloria a Dios, sí, es verdad. Amén. Sigamos, pastor. El versículo 22 nos quedamos. ¿Ves? Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Increíble, ¿no? El postrer enemigo será la muerte. Amén. Es que es para siempre la vida eterna, pastor. Por eso esa es la vida eterna. Lo que estamos hablando aquí específicamente es la vida eterna que vamos a atender en Cristo Jesús. Un don inmerecido. Sí, un regalo, realmente. Un regalo. Para eso resucitamos. Si no, no tendría sentido la resurrección. Amén. Continúe, pastor, leyendo, por Seguimos favor. con el versículo 27 de 1 Corintios 15, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Aleluya. Debajo de sus Gloria pies, al dice. Señor. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, y el que en todas estas cosas, para que Dios sea todos en todos. También parece un trabalengua, ¿eh? Lo que pasa, pastor, es que el reino de Dios es suministrado por una Trinidad bendita, que también es otra palabra que no se encuentra en la Escritura, pero que la Biblia nos demarca claramente estos tres que son uno, es decir, Juntos no se encuentran. Sí, Los tres juntos no se encuentran en la Biblia. es correcto. Una de las cosas que también está hablando aquí es que Él se sujetará también, o sea, está hablando de la sujeción de Cristo a su Padre, sí. Eso está hablando de así la es. obediencia. Amén. Es maravilloso estos temas que estamos abordando, pero ¿qué tal si lo hacemos con más fuerza, con quizás más ímpetu, después de la pausa? Ok, Muy bien. listo. Ya regresamos. No te desconectes. Estás escuchando Cielo Nueva Radio Online, tu radio digital. No somos la mejor, somos la radio de bendición. Desde Manabí, Ecuador, Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio Online. En esta radio compartimos música edificante para tu sentido. Música directa y moderna. Quédate con nosotros para compartir música edificante. Tierra Nueva Radio Online. Evangelizando online. Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio Online, donde el Evangelio necesita estar más cerca de la gente. Una emisora que te eleva. Con una programación espiritual. La que mereces tú y tu familia. Despierta, pronto llegará el momento.
y Renueva Radio Online. Tu radio cristiana hoy. Cristo nos viene a buscar. Estamos de vuelta con más programación aquí en tu estación cristiana. Listo, estamos de vuelta una vez más y continuamos con nuestro análisis de el tema la resurrección de los muertos. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15. Repito otra vez, es un poco extenso, pero estamos dando lectura y mientras analizamos aquí en el panel nos percatamos de que estamos llenándonos cada día más y más de sabiduría y convicción acerca de este tema que, vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, todo esto es por fe, ¿no? Ok, pastor, continuamos entonces. Bien, seguimos en 1 Corintios capítulo 15, estamos ahora ya en el versículo 29. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Interesante. Usted está escuchando lo que el pastor Leonardo acaba de leer y estoy seguro que ahora está meditando. El apóstol Pablo dice: ok, ¿de qué valdría que yo perdiera aún mi vida luchando contra cualquier cosa si estoy defendiendo algo que realmente no se ve, algo que es realmente intangible? ¿Cómo peleo yo aún dando mi propia vida? Pero ¿por qué lo hago? Porque estoy seguro que voy a resucitar. Y quiero que ustedes estén seguros que van a resucitar. Y la recomendación importante en el versículo 33 es que no se debe errar. Esta palabra no erréis implica, es decir, no tomes conceptos aislados. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por allí una doctrina que se bautiza en el nombre de los muertos, tomando este texto inclusive. ¿En el nombre de los muertos? En el nombre de muertos. Es increíble. Háblenos un poquito, una cápsula de eso. Sí, es que están, entre otras cosas, bautizándose en el nombre de alguien que murió, es decir, un abuelito, un familiar que murió antes, en ese nombre bautizándose. Pero tomando el concepto bíblico, quiero decir que aquí hay una equivocación de interpretación. Por supuesto, el apóstol Pablo lo toma para aclararlo, porque posiblemente en Corintios estaba sucediendo esto también. Quizás tenían como costumbre, ¿no? Es correcto. Claro. Entonces lo aclara, pero sobre todo remarca de que la resurrección de los muertos es imprescindible que se la crea. Esto de no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, nos indica pues que vendrán muchas personas a decirnos filosóficamente algunos temas acerca de la resurrección. Que no hay resurrección, que mejor es reencarnarse, que mejor quizás sea... No, eso no es verdad. Pero Pablo quiere dejar enfatizado que realmente tenemos que aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo dice por medio de las Sagradas Escrituras. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Así. Sigamos, versículo 34. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? Aquí hay, perdón, Pastor John, aquí hay que poner énfasis, porque aquí hay una pregunta que el apóstol Pablo quiere aclarar. O sea, ¿cómo será esto? ¿Cómo será que será, perdón la redundancia, esa resurrección? Pues aquí quiero decirle a los que están escuchándonos que debemos confiar en el poder de nuestro Dios. Por eso anteriormente dice la Escritura: así como Dios por medio de su poder trajo a Cristo de entre los muertos, es lo mismo que acontecerá con aquel que ha creído en Jesucristo. Amén. Por eso el versículo
35, vuelvo a remarcarlo y dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Oído esto, ¿ah? Y el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, y otra carne es la de los peces, y otra carne es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, y fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea Dios. Mire, mis amados, realmente es impresionante el misterio de la resurrección. Todas estas comparaciones de la gloria de las aves, de los animales, de los peces, de las estrellas, del sol, haciéndonos notar que cada una tiene una particularidad. Es correcto, y que Dios la formó a su manera. Las hizo a su forma, a su manera, conforme su poder, y que el cuerpo del hombre fue también formado por el poder de Dios. Así que el único que tiene derecho y autoridad para hacer esta transformación es nuestro Dios. Nótese entonces que lo que resucitará será un cuerpo espiritual. Ahora, si usted me pregunta cómo será esto, otra vez le repito, el poder de Dios lo hará. ¿Sí? Esta transformación de un cuerpo en corrupción, como usted debe saber, es de imaginarse. Si alguien que ha partido, ha dormido en el Señor, la Biblia dice que será polvo y evidentemente estará en corrupción antes de aquello. Pero si esto ocurriera, este levantamiento, entonces notemos, Dios tiene el poder para transformar un cuerpo celestial realmente. O sea, nosotros no podemos describir una imagen o pronunciarnos de manera que podamos descifrar cómo sería ese cuerpo espiritual. Solamente esto quedaría como un misterio de Dios, porque nosotros, los seres humanos, no podemos describir aquello. Es correcto. Lo único que sí nos detalla la palabra de Dios, que habrá una transformación para que esa resurrección sea realmente en gloria. Amén. Eso es una de las cosas principalmente que el Señor nos establece, que este cuerpo que es mortal, que es corruptible, va a salir un cuerpo incorruptible. Pero sigamos con la palabra de nuestro Dios. Nos quedamos en el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. ¿Qué cosa, perdón, pastor? Un misterio. ¿Está escuchando esa palabra, pastor John? Pastor, un misterio. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que esto es un misterio. Esto es un misterio. Realmente, como decía este pastor John, no podemos describirlo, solamente aceptarlo por medio de la fe. Aquí quiero hacer un paréntesis. A veces no comprendemos algunas cosas, pero mire usted, la tecnología ha avanzado tanto
Y yo estoy seguro que los que estamos aquí comprenderemos algunas cosas, y voy a poner como ejemplo este teléfono. Una tecnología bárbara, pero note usted comprende todo lo que está por dentro. Pastor John, Pastor Leonardo. A duras penas entenderé lo que está afuera. Imposible. Y cada vez los están haciendo más pequeños, y la cuestión del sistema que tienen los teléfonos a base de la tecnología cada vez son más, que hay que verlo con microscopio, así lo están haciendo ahora. Ahora, ¿por qué traigo a colación los el procesadores? Sí, impresionante, ¿verdad? Y cada vez la ciencia aumenta más, Daniel lo dijo proféticamente. Pero mire esto, ¿por qué traigo a colación? ¿Cómo es que usted y yo aceptamos esto? Sin comprenderlo. Exacto, sin conocerlo. Es un misterio. ¿Ah? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y simplemente sabemos que está hecho. Eso va a ser el mismo acto. Se hizo el acto de este cuerpo mundano, terrenal, en un cuerpo espiritual. Es un misterio. Asimismo como el teléfono, es un misterio, no sabemos cómo funciona. Pastor John, y entonces, ¿por qué se nos hace tan complicado aceptar el misterio de la resurrección? Aunque no lo entendemos completamente, la Biblia nos describe cómo será. Pero ¿por qué no podemos aceptar si es de Dios? Eso es una gran verdad. Y en esta lectura que es tan profunda, uno tiene que tener muchísimo cuidado cómo la va a interpretar. Es correcto. Y el Espíritu Santo es el que puede dar la confirmación, y Él es el que se encarga de podernos ilustrar y poder interpretar bien la palabra, porque ahí es donde aparecen todos los espíritus de confusión, ¿no? Los espíritus engañadores que hoy por hoy está latente en todo el mundo, entre comillas, evangélico, pastor. Así es, toda la razón. ¿Continuamos entonces? Bien, sigamos en el versículo que nos quedamos en 1 Corintios 15, vamos al versículo 51 en el que estamos, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Uno de los textos bíblicos muy famosos del apóstol Pablo, ¿no? Así es. Amén. Dice, y el 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Bien, nos vamos a una segunda pausa, y quiero mandar saludos a todos los hermanos y amigos también que, en el segundo monitor, como siempre que tenemos acá, no hay cámara que enfoque eso, pero hay muchísimos saludos que han enviado. Yo les agradezco en gran manera. Este es tu radio para poder nutrirnos de la palabra, para poder estar siempre creciendo, desarrollándonos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, enfocándonos. Saludos a todos aquellos, y sigan sintonizando. Ya volvemos después de una pausa. Síguenos sintonizando aquí, tu radio cristiana. Regresamos, no te desconectes. Si Dios ha transformado tu vida, no calles. Exalta su nombre. Cielo Nuevo, Tierra Nueva, Radio Online. Impactando tu fe. Cielo Nuevo, Tierra Nueva Radio, transmitiendo el mensaje de vida. Una hora de pura bendición. Somos tu radio online, tu radio cristiana. Estás escuchando Cielo Nuevo,
Tierra Nueva Radio Online, tu radio cristiana. Visítanos en nuestras redes sociales. Estamos de vuelta con más programación aquí en tu estación cristiana. Perfecto, llegamos al tiempo de las noticias. Pastor Leonardo, ¿qué nos trae? Usted se quedó con una noticia el programa anterior y está en deuda con esta programación, con esta emisión aquí para todos los hermanos en Cristo Jesús. Compartir con todos mis amigos que están escuchándonos aquí en la radio. Es algo que está pasando. Para los que nos escuchan alrededor del mundo, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en la República del Ecuador, en Sudamérica. Amén. Queremos contarle algo que está sucediendo en nuestro país, así como en el mundo. Vemos vemos la debacle moral que está pasando en el mundo. Hoy está pasando algo que me llegó. Yo justamente con el pastor Eduardo, formamos parte de la Unión de Pastores y Líderes Evangélicos de aquí de Puerto Viejo. Nuestro presidente, el pastor Carlos Rodríguez, se hizo eco y nos retransmitió una noticia de algo que están haciendo los pastores en la ciudad de Quito, Ecuador, en la capital de nuestro país, por una preocupación que está habiendo hoy en día, y mejor dicho que ya tiene mucho tiempo, sobre la moral. Y voy a leer textualmente el mensaje que nos ha llegado y dice así: pastores amigos, esto que a continuación se menciona está sucediendo. Es un mensaje del pastor Fernando Ley. El pastor Fernando Ley es el pastor principal de la iglesia Alianza Iñaquito en Quito. Dice: amigos, respetando el dolor que se vive en México, debo decir que hay una mayor tragedia y amenaza al Ecuador. El mayor y más mortal terremoto moral si se aprueba la ley. Terremoto moral. Un terremoto esa moral. Palabra es nueva para mí, terremoto moral. Puede haber un descalabro moral en nuestro país si se aprueba la ley presentada a la Asamblea. Hoy nos reunimos como un equipo del movimiento Vida y Familia. Lamentablemente, pocos llegaron y eran más laicos que pastores, dice. Vimos la guía pedagógica actual del Ministerio de Educación, obligando a la enseñanza de género, la homosexualidad y el inicio precoz de la actividad sexual. Una asesora política nos informó que si no hay difusión ni oposición a esta ley, podría aprobarse a mediados del mes de octubre. Y entonces, ¿nos lamentaremos por no haber actuado antes? ¿Qué veremos? Niños y adolescentes son adoctrinados hacia la diversidad y la promiscuidad sexual. Sufren de más embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, abortos y toda clase de trastornos. Se les roba a los padres su autoridad y libertad de fe y conciencia para educar a sus propios hijos. Aprobada esta ley tendremos eso y mucho más, ¿por qué permitimos el avance de las tinieblas? Justamente también esto está acompañado porque ellos van a hacer algunas actividades en la ciudad de Quito. Por ejemplo, este día, el lunes 25, va a haber una capacitación para líderes eclesiales, profesionales, sobre toda la problemática, desde los enfoques legales, médicos, educativos, etcétera, a fin de que se guíen a sus organizaciones y congregaciones y designar voceros oficiales del movimiento. El martes 3 va a haber una rueda de prensa que van a ofrecer el Círculo de Pastores de Quito. Pastor, perdón, sí, pero esto va a ser el próximo mes. Sí. Esto va a comenzar. No, esto ya se ha venido dando en la Asamblea. Ya va a entrar en el último y final debate para que se apruebe esta ley. Y esto realmente es preocupante. El día sábado va a haber una gran congregación. No se están seguros si va a ser en el Parque La Carolina en Quito o en el Parque Bicentenario, donde esperan por lo menos que vayan más de 3,000 personas que van a levantar su voz a Dios en oración porque esta ley no se apruebe en la Asamblea Nacional. De ninguna manera tiene que aprobarse. Sabe que está correlacionado lo que usted está diciendo con una noticia que yo vi en estos días pasados, e inclusive yo compartí con ustedes tras cámara días antes del programa, que en España
en España debaten la reasignación de sexo a menores de edad. Dese cuenta que en España salió esto fue algo alarmante. El Congreso español debatiría la posibilidad de que los menores transexuales, escuche, menores transexuales y transgénero puedan acceder a tratamientos de reasignación de sexo sin el consentimiento paterno. Ok, dice, la polémica iniciativa forma parte de una propuesta de ley, así mismo como que lo que quieren hacer aquí en Ecuador, ¿no? Una ley, una proforma de ley. Entonces, esta ley promovida por la formación izquierdista y que Podemos contra la discriminación del LGTBI. El texto recoge en síntesis, entre otros puntos, que a partir de los 16 años, dice aquí esta noticia, los menores transexuales y transgénero puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica. Padre Santo. Sin permiso paterno. Esto es en España. Esto es en España, pastor. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? Bueno, miramos que así como se están entrelazando estas corrientes, vivimos un mundo peligrosísimo, un tiempo peligrosísimo, y es respecto al adoctrinar a los niños, a los jóvenes, porque recordemos que quienes estamos inmersos en la educación, somos los precursores de enseñar la ética, la moral, y que parte de Dios. Entonces, imaginémonos ahora mismo, cuando empezamos ya desde allá a correlacionar estas leyes, y que se den en nuestro país, estaríamos, ahora sí entiendo el término, terremoto moral, mucho más peligroso, digo yo, entre comillas, porque nos unimos al dolor que está pasando en México, nos duele y oramos por ellos. ¿Será, pastor, que este mundo ya está pervertido? Bueno, yo creo que hemos caído en el sótano de perversión en algunos países y de ley, y quiero decir esto con énfasis. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero no olvidemos que también es un Dios de justicia, y sus juicios son verdaderos. ¿Estaremos dentro de las señales antes de la venida de Jesucristo? Estamos viviendo en los tiempos de Noé, dice la Biblia también. Estos son tiempos que la gente no quiere escuchar de Dios. ¿Estaremos viviendo como el tiempo de Sodoma y Gomorra, pastor? Por supuesto, es más, estamos entrando en un tiempo donde inclusive la apostasía se está haciendo ver dentro de las iglesias. Gente que ya no quiere creer. Mire, el problema mayor, pastor, no es que la gente no quiera creer, es que cree de todo. Y ahí tenemos un grave problema. Cuando nuestros principios realmente deberían estar dirigidos bajo la tutela de la palabra de Dios, pues ella es la guía perfecta, pura, limpia, según ella misma. Una de las cosas que justamente estamos viendo, y antes estábamos en una reunión de pastores, va a ir un grupo de pastores aquí de la ciudad de Puerto Viejo, van a ir a Quito justamente a reunirse, porque también según la agenda que están programando, entre el 14 y el 15 de octubre se pretende hacer una gran movilización nacional, una gran movilización para orar, para clamar al Dios, a nuestro Dios vivo y real, y sobre todo que esta ley pretende confundir a los niños realmente, confundir en su sexualidad, en su vida. Y esto ya está pasando, pastores, en algunas partes del mundo. Yo conversaba extra cámara con ustedes de lo que está pasando en Chile, en México. Está pasando justamente que hay textos escolares, por ejemplo, que dice... por sus libros, todos. Libros que dicen, por ejemplo, Juanita tiene 2 mamás. Así es. O Pepito tiene 2 papás. Tremendo. Es tremendo. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ejemplo moral, ético le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo vamos a hacer? ¿Qué confusión va a tener entonces ese niño? ¿Cómo va a crecer? Sabiendo que es hombre o mujer. O sea, en Chile la cosa está seria, pastores, porque nos hemos dado cuenta muchísimas marchas de lo que es el área de protesta del mismo pueblo de Dios, que se ha lanzado a las calles
para poder protestar de que estas leyes no se cumplan en la Le en cuento la Asamblea. que en Perú y Colombia están intentando también hacer lo mismo que en nuestro país, y el pueblo cristiano de Perú y Colombia se ha levantado. Estaba viendo unos videos que en estas semanas, en días anteriores, se han levantado el pueblo de Perú, se ha levantado el pueblo de Colombia a decir no queremos eso para nuestros hijos. Y aquí en Ecuador es la hora de que todos nos levantemos y decir, basta, todos los que amamos la familia nuclear como Dios la estableció. Amén. Bien. Yo quiero acotar algo más. Bueno, alguien estará diciendo, estos hermanos de la radio están incitando, son revoltosos. No, quiero aclarar algo. Mire, ahí escondidito en el libro de Proverbios, pastores, donde está lo de la mujer virtuosa. ¿Recuerda el capítulo 31? Amén. Ahí donde se habla de la mujer virtuosa, ahí hay un versículo que está bien metidito, lindo. Yo quiero que me ayuden leyéndolo, pastor. Creo que me parece que es el verso 8, me parece. Abre tu boca por el mundo. Por el mudo, perdón. Abre tu boca por el mudo en juicio de todos los desvalidos. ¿Otro versículo más? Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué les parece? Nosotros estamos conminados a levantar nuestra voz. Y nuestra voz a través de la palabra. Queremos decirle a todos, que amamos al homosexual. Amén. Amamos a la lesbiana. Así es. En Cristo Jesús les amamos. Así es. Pero no podemos compartir sus acciones, que muchas son aprendidas y demás. Eso es muy diferente, pastor. No podemos compartir ninguna de estas malas acciones que la Biblia las condena. Amamos a la persona, al hombre o a la mujer que esté practicando estas cosas, los amamos en Cristo Jesús, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que ellos están. Y sobre todo Dios no está de acuerdo. Sí, tenemos que hacer entender el error. Es correcto. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con otras noticias. En otros ámbitos de las noticias, hay una amenaza nueva de Corea del Norte. El ministro de Exteriores de Corea del Norte aseguró que su país está considerando un ensayo nuclear sobre el Pacífico, horas después de que su líder Kim Jong-un respondería a la amenaza de Donald Trump a través de una declaración sin precedentes. Podría tratarse de la más poderosa detonación de una bomba H o bomba de hidrógeno en el Pacífico, aseguró el ministro Ri Yong-ho a periodistas antes de dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas este fin de semana. Corea del Norte dice que logró crear la bomba de hidrógeno más desarrollada que puede ser montada en un misil balístico intercontinental. Apenas a unas horas antes, Kim Jong-un aseguró que consideraba una respuesta al más alto nivel contra Trump que estaría más allá de sus expectativas. Domaré con fuego al viejo y senil estadounidense mentalmente desquiciado, afirmó Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Se trata de un mensaje sin precedentes atribuido al líder norcoreano por primera persona y publicado junto a una fotografía de Kim Jong-un leyendo el comunicado en un despacho. Por ello, el analista Ankin Panda desgrana las claves inéditas de la declaración, lo que podría significar una grave amenaza sobre el Pacífico. Le cuento, pastor, perdón que le interrumpa, que Donald Trump también ha amenazado a Corea del Norte. Y la cosa es seria. Estas amenazas que van y vienen. El asunto es serio. Y ha amenazado fuertemente que él quiere erradicar, quiere terminar, quiere combatir ya esta guerra de palabrería, de que usted me dice una cosa, de que yo le contesto la otra. Dice que en cuestiones de segundo quiere eliminar a todo Corea del Norte. La Biblia también habla, dice que huiréis de guerras y rumores de guerra. Pastor, ¿se vendrá una tercera guerra mundial? Hay gran posibilidad. Yo quiero que nosotros estemos apercibidos y quiero decir, ¿no?, que todos estos acontecimientos lo que nos hacen prever es que el advenimiento de Cristo está tan cerca cual nunca antes. Pues
como decía aquí el pastor Leonardo, rumores de guerra. Pero no solamente eso, desastres naturales, terremotos. No solamente eso, pastores. De lo que ya vamos a hablar también. Es correcto. Y sí, seguramente en el programa más adelante empezaremos a hablar acerca de las dos partes en las que se divide el capítulo 24 del libro de Mateo, que uno es para la iglesia y otro es justamente para todos aquellos que no conocen esto. Entonces, ahí está previsto ya empezar a hablar un poco de estos acontecimientos que están sucediendo en estos precisos momentos. Ajá. Y hablando de desastres naturales, mire, pastor, las autoridades de Puerto Rico ordenaron este viernes, o sea, el día de hoy, evacuar a 2 pueblos situados en las proximidades de la presa Oaxaca, afectada por el huracán María. La presa, que está en riesgo de romperse, se encuentra ubicada en la región de Quebradilla, al noreste, a unos 85 kilómetros al oeste de San Juan. Está en una situación extremadamente peligrosa, advirtió la oficina de San Juan del Servicio Nacional de Meteorología en Twitter. Hay autobuses evacuando a los pobladores del área lo más rápido que puedan, agregó. A la asamblea, la misma fuente advirtió que la presa ya estaba fallando y provocando inundaciones en el área, y pidió a quienes estaban en el lugar trasladarse a zonas altas. El huracán María dejó al menos 13 muertos en Puerto Rico y un total de hasta 30 diferentes en las islas del Caribe. María es el segundo huracán de categoría mayor que alcanza Puerto Rico en este año y el más potente en tocar tierra en ese estado, asociado a los Estados Unidos en casi 90 años. La tormenta dejó a toda la isla sin electricidad y numerosos ríos alcanzaron sus niveles históricos. Cosas que nunca antes estaban pasando, ahora están pasando en el mundo. Vemos como la gente vive momentos de zozobra, como viven nuestros hermanos mexicanos, a los cuales les mandamos un gran abrazo desde acá, y nuestras oraciones están con ellos para que salgan de este terrible problema con el que están pasando, que nosotros ya lo vivimos el año pasado. El aquí. asunto y el tema del terremoto. Pero aquí hay una pregunta que a veces a nosotros como líderes espirituales, como pastores, como gente que quizás quieren encontrar una sana respuesta, o a la final encontrar una respuesta que quizás sea equivocada, y la persona que pregunta va a reaccionar de otra forma. Pero siempre es muy común preguntar, ¿por qué Dios permite todas estas cosas, todos estos desastres, que huracanes, que terremotos? ¿Por qué Dios permite que muera gente inocente? ¿A ustedes, pastores, le han preguntado algún día esto? Por supuesto, muchas veces. Y a veces nos quedamos un poco anonadados frente a tales preguntas, porque muchas veces no tenemos una respuesta. Yo solo quiero enfatizar de que Dios sigue siendo bueno, y si en su permisiva voluntad permite cosas como estas, seguramente es un llamado de atención, porque la pregunta no es por qué mueren, la pregunta es por qué nosotros seguimos vivos. Ya que imagínese usted, frente a algo tan grande como un terremoto como el que vivimos nosotros el 16A acá en Ecuador, pudimos desaparecer. Según decían que era 7.8, porque según los geofísicos decían que en años atrás, no sé en qué tiempo fue, que le bajaron a uno de estos niveles para que la gente no vaya a entrar en pánico. Pero en la realidad fue 8.8. ¿Es real esto? 7.8, 8.8, pastor. Es real. Lo que pasa, y quiero aclarar, ¿no? Por eso digo, cuando se escuchó las noticias a nivel mundial de lo que nos estaba pasando a nosotros, la sintonía a nivel mundial pensaba que había prácticamente desaparecido esta zona donde fue el azote. Claro. Por la magnitud. Por la magnitud. Entonces ahí viene la pregunta, siervos de Dios. O sea, con dolor, y todos aquellos que perdieron su familiar, y todo lo lamentamos realmente, pero la pregunta no es por qué murieron, sino por qué estamos vivos. ¿Cuál es el propósito de nosotros seguir vivos? Porque bien pudimos perecer también. Amén, así es. Yo pienso justamente, así como muchas personas pensaron, en el momento obviamente uno se encomienda a Dios de esa situación tan terrible, porque es una situación terrible, angustiante, donde tus nervios, por que tú estás ahí y que ver que todo el lugar donde estás, imagínense que a ti te cogen un lugar cerrado y que todo se comience a remecer y que parece que todo se te viene encima, es realmente terrible.
No, eso es cuestión de reacción natural en el ser humano, es nuestra reacción natural. Son cuestiones rápidas. Exactamente. Son momentos de segundo que usted no tiene oportunidad de pronto. Donde uno solamente puede clamar a nuestro Señor. Y quizás la misma reacción es la que ocurre con los seres humanos cuando nos ocurren tragedias como esta. El preguntarnos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me has ayudado? Pero recordemos que a través de la historia, aún bíblica, vemos pueblos, naciones que le dieron la espalda a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos ayude? Vivir en el pecado y la maldad es darle la espalda a Dios. ¿Cómo pretendemos que Dios nos ayude? Entonces alguien dirá, pero no, son niños, lo demás. No podríamos descifrar realmente qué traemos como consecuencias aún de la historia en el pasado y todo lo demás. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. ¿Sabe usted? Alguna vez me pregunté por qué India tenía tantas situaciones sobrenaturales. Y llegando a una conclusión sencilla quizás, pero dolorosa, nos percatamos que hay cientos y miles de dioses. Hay más de 800 dioses registrados. Entonces, Dios aborrece la idolatría. Amén. Ama a la gente, pero aborrece la idolatría. Y cuando Dios les dice, vuélvasen a Dios, vuélvasen a mí, dejen la idolatría, y la gente no quiere hacerlo, Dios tiene que hacer sentir su presencia de alguna manera. Y qué duro es para nosotros hablar de esto. Llama la atención de esa forma. Sí, es durísimo hablar porque entonces casi no entendemos, ¿no? Pero es la justicia de Dios. Recordemos que el amor de Dios tiene un compendio glorioso, como es misericordia, la justicia, ¿sí? Y también la gracia. Entonces dentro de la justicia entra todo esto, la justicia de Dios. Bien, hemos llegado ya casi a la parte final. Usted pastor ni siquiera se han dado cuenta que el tiempo ya ha transcurrido. Tenemos más de una hora transmitiendo este programa, tu programa radial, Cielo Nuevo, Tierra Nueva, tu radio cristocéntrica. Nos puedes siempre localizar en nuestra página oficial como cieloytierranueva.wixsite.com/radio-online y en nuestra página donde estamos transmitiendo en vivo, nuestra página de fanpage @Radio Cielo Nuevo Tierra Nueva, y en Instagram también nos puedes ubicar y encontrar como radio-online 2017. Gracias por haber compartido esta hora de mucha bendición. Gracias por compartir junto con nosotros. Gracias te damos y te deseamos un Dios te bendiga. Desde acá se despide tu servidor, el pastor John Sánchez. En el punto final, pastores, despidámonos de esta gran audiencia que hemos tenido. Muchísimos saludos, muchísimos likes, muchísimos me gusta, muchísimos Dios les bendiga, sigan adelante. Pastor Eduardo. La Biblia dice, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Es mi recomendación, que Dios los bendiga grandemente. Estamos prestos para el próximo programa, seguir abundando en conocimiento según las Sagradas Escrituras. Un gran saludo para todos los que nos han estado escuchando y viendo en tiempo real por el Facebook. Y yo quiero también agradecerles y recordarles que vivimos tiempos difíciles. Como dijo el pastor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y asimismo también que la gracia y la misericordia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados. Decláralo esta noche así. Tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres
eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Cristocéntrica, cielo nuevo, tierra nueva radio. Oh, levanta el corazón, iglesia, vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. La radio cristocéntrica. Cielo nuevo y una nueva radio online. La radio cristocéntrica. Cielo nuevo, tierra nueva radio. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres rey, eres Evangelizando en la red. en una cruz fuiste a vencer. La radio cristocéntrica. Te levantaste Cielo nuevo, tierra nueva radio. eres Señor y en una La radio cristocéntrica. engrandecido eres Dios. Se lo dicen fuerte esta noche. Tú eres rey, Impactando tu fe. en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido. Él se levantó de los muertos. Tú eres Cielo nuevo, tierra nueva radio. cruz fuiste a vencer. La radio cristocéntrica.